Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Rafael Castillo y junto a mis compañeras Casey Caldera, Lady Mar Hernández y Joanny Vega les vamos a hablar sobre el equipo de bombas centrífugas y bomba móvil. Los rotámetros son medidores de área variable. Se basan en la medición del desplazamiento vertical de un elemento sensible, cuya posición de equilibrio depende del caudal circulante, el cual conduce a un cambio en el área del orificio. Para la construcción de la curva de calibración se utilizaron los siguientes modelos matemáticos: masa experimental, densidad del fluido de trabajo, volumen experimental, caudal experimental, donde para la obtención de estos parámetros se realizó un aforo volumétrico. Como se observa en la tabla, para cada caudal leído del rotámetro se muestra el caudal experimental obtenido. Con estos valores se realizó la curva de calibración para el rotámetro, garantizando que las mediciones de caudal sean correctas con base a las indicaciones del instrumento, evitando pérdidas en el fluido y teniendo un máximo control del mismo. El medidor de gasto es un instrumento que opera bajo la incidencia directa de un único fluido sobre una turbina alojada en el interior del cuerpo del mismo. La velocidad a la que gira depende de la velocidad con la cual el fluido entra al instrumento, moviendo así los engranajes y transmisiones magnéticas que actúan sobre los tambores numéricos, permitiendo el conteo del volumen que pasa a través de él, en un tiempo de operación determinado, para obtener así el caudal del medidor de gasto. En la siguiente tabla se muestran los parámetros necesarios para la obtención de la curva de calibración, tal como se muestra en el gráfico. De la misma forma, se muestran los valores prácticos para el medidor de gasto 2, así como su gráfico. La complejidad y variabilidad de la curva de calibración de los medidores de gastos está sujeta a las condiciones en las cuales se realizó la práctica. Otra condición sería los modelos matemáticos utilizados para la obtención de un ajuste adecuado en la misma, sobre todo en los valores de caudales extra. Objetivo número 4. Determinar las curvas características de cabezal disponible en metros, eficiencia de la bomba adimensional y potencia al freno de la bomba en HP como una variación del caudal experimental en galones por minuto para las bombas B1 y B2 operando con agua como fluido de trabajo. Para la realización de este objetivo se tienen los siguientes modelos matemáticos. Primero, partimos de un balance de energía con el cual podremos determinar el cabezal disponible de la bomba. Esto se hace con un balance de energía entre la descarga y la succión de la bomba, teniendo en cuenta que el cabezal de velocidad va a ser despreciable debido a que tanto en los dos puntos de análisis se presenta un mismo diámetro de tubería, que para un mismo caudal presentan la misma velocidad. En el caso del cabezal de altura, pues se va a considerar, sin embargo, el término que éste genera no va a ser muy apreciable, debido a que la diferencia de distancia entre una altura y la otra, entre ambos puntos, no es realmente muy grande. Por lo tanto, el cabezal disponible va a estar dado por el cabezal de presión. Siguiendo con los modelos matemáticos, para el cálculo de la potencia en freno es necesario primero calcular el factor de potencia del motor. Esto se hace de acuerdo utilizando los parámetros nominales del mismo. Una vez calculado entonces el factor de potencia, procedemos a calcular la potencia eléctrica del motor, utilizando los valores de tensión e intensidad de corriente medidos con un voltímetro y un amperímetro dispuestos para cada bomba. Ya con la potencia eléctrica calculada, procedemos a hacer el cálculo de la potencia de freno, utilizando la eficiencia del motor. Recordemos que la eficiencia del motor es un valor, son parámetros junto con los nominales que se encuentran reportados en la placa de la bomba.
Seguido de esto, para el cálculo de la eficiencia de la bomba, tenemos que calcular primero la potencia hidráulica a través de el cabezal disponible ya calculado con la ecuación anterior, el caudal experimental y el peso específico del fluido de trabajo, en este caso agua, de acuerdo a la ecuación aquí presente. Una vez calculado la potencia hidráulica y con la potencia de freno, pues procedemos a hacer el cálculo de la eficiencia de la bomba. Ya con los modelos matemáticos necesarios planteados, procedemos a mostrar las tablas de resultados, donde podemos ver para la primera bomba, PUM 01, el cabezal disponible, su potencia en freno y la eficiencia de la misma en función del caudal experimental. Ya con la tabla de resultados mostrada, podemos proceder a observar la curva característica, donde podemos ver que todos los parámetros evaluados cumplen con el comportamiento esperado. En el caso de la eficiencia, que esta incrementa a medida que se incrementa el caudal, de la misma forma que lo hace la potencia en freno. Y de igual manera, como era de esperarse, el cabezal disponible disminuye con el caudal. Como se puede observar, las ecuaciones determinadas para cada curva se buscaron a partir de la mejor tendencia, obteniendo 3 ecuaciones de segundo grado, polinómicas. Esto es debido a que al no conocer el comportamiento de los parámetros eléctricos, se debe buscar la mejor tendencia, que es aquella cuya R se aproxime más a 1. Habiendo evaluado esto para la primera bomba, se procede a mostrar la tabla de resultados para la segunda bomba, observando un comportamiento similar a la primera, visto mejor en el gráfico siguiente. Como se había dicho anteriormente, la curva característica de la segunda bomba presenta el mismo comportamiento, un cabezal disponible que disminuye con el caudal y una potencia en freno y una eficiencia que incrementan a medida que se incrementa el caudal. De igual manera, las ecuaciones de cada curva se obtuvieron a través de la mejor tendencia, por los mismos motivos. Podemos notar que si bien las bombas son parecidas y de la misma capacidad, no presentan las mismas características, ni los mismos parámetros, ni las mismas limitantes para un mismo sistema. Ahora bien, la utilización de arreglos de bombas es un recurso disponible para lograr satisfacer determinadas exigencias de suministro. En función de esto y para el cumplimiento del objetivo número 6, el cual nos pide determinar las curvas características como una variación del caudal experimental para PUM 1 y PUM 2 conectadas en serie, de forma experimental y de forma teórica. Inicialmente se conectaron las dos bombas para obtener este arreglo, en donde la descarga de PUM 1 se llevó o se conectó a la succión de PUM 2. El cabezal teórico se determinó o viene dado por la suma de los cabezales individuales disponibles de cada una de las bombas. De igual manera se tiene para la potencia en serie. Esta viene dada por las potencias al freno de cada una de las bombas. Para la eficiencia, esta depende de la potencia hidráulica teórica y de la potencia al freno del arreglo determinado anteriormente. Recordando que la potencia hidráulica es un factor que depende del cabezal teórico, del caudal experimental y del peso específico del fluido de trabajo. Ahora, esto es para obtener el cabezal de forma teórica. Sin embargo, el cabezal de forma experimental lleva incluido el término de las pérdidas, y es que estas pérdidas se deben tomar en cuenta, ya que hay un tramo de tubería desde la descarga de PUM 1 hasta la succión de PUM 2. Hay un tramo involucrado de tubería en el cual ocurren pérdidas de energía.
Estas debemos recordar que se encuentran en función de la velocidad, de la gravedad, factor de Darcy, longitud equivalente y longitud total, que a su vez el factor de Darcy viene dado se encuentra en función del Reynolds y del área. Al nosotros determinar todos estos parámetros necesarios, procedió a obtener una tabla de resultados en la cual se reflejan los caudales experimentales, con sus diferentes cabezales teóricos y cabezales experimentales. También la potencia del arreglo con su respectiva eficiencia por cada caudal. Como se puede apreciar, el cabezal teórico del arreglo en serie es mayor al cabezal experimental. Y esto sucede ya que el cabezal teórico se obtuvo como la suma de los cabezales individuales. Él toma en cuenta que el caudal experimental recibe energía por cada bomba. En cambio, el cabezal experimental solo se determinó tomando en cuenta el arreglo como tal. En la curva característica a continuación que se presenta, nos podemos apreciar, o se puede apreciar, que la curva verde es el cabezal teórico y es mayor a la curva azul, que es nuestro cabezal experimental. También tenemos aquí el reflejo o plasmado, la potencia al freno, la cual, si se dieron cuenta, es un arreglo, los valores para este arreglo es mayor al de las bombas individuales, y esto se debe a que, de igual manera, como en el caso de los cabezales individuales, este es producto de la suma de la potencia individual de cada bomba. El arreglo le suministra al fluido una cantidad de energía, sin embargo, no siempre es la suficiente o es la necesaria para desplazar el fluido a una mayor distancia o desplazarla a una mayor altura. Entonces, un arreglo en serio sí podría hacerlo. En lo que respecta a la eficiencia, sí podemos notarlo en la curva naranja. Esta es proporcional al cabezal. Y como se mencionó, que el cabezal y también es proporcional al caudal, y este está directamente relacionado con la velocidad, podemos decir que a medida que aumenta el caudal, la eficiencia también lo hace. Experimentalmente, la eficiencia del arreglo en serie es mayor que la de las bombas individuales. Esto se puede apreciar en el gráfico y en los valores plasmados en la tabla, lo que verifica que un arreglo en serie tiende a tener un mejor rendimiento que las bombas individualmente. En la siguiente tabla se plasma las pérdidas asociadas cuando se determinó el cabezal experimental. También hicimos la tabla comparativa con los cabezales disponibles de las bombas individuales para tener un punto de comparación entre ellas. Tenemos aquí los cabezales de PUN 1, aquí los cabezales de PUN 2 y el cabezal teórico del arreglo, con sus respectivas pérdidas por cada caudal para el estudio. Esto nos arroja las siguientes curvas características, en donde podemos apreciar el cabezal teórico es mayor, esta curva verde, que nuestra curva naranja y gris, las cuales corresponden a los cabezales disponibles individuales de cada bomba. Por otro lado tenemos esta curva azul, la cual refleja las pérdidas de energías asociadas. Estas se esperaban que tuviesen un comportamiento creciente, ya que estas pérdidas involucran el término de la velocidad, un término que se encuentra al cuadrado y que él viene dado
se define como el caudal por unidad de área. Entonces, si el caudal aumenta, la velocidad va a aumentar, y de hecho, si la velocidad aumenta y más que tiene un término elevado, además que es un término que se encuentra elevado al cuadrado, entonces las pérdidas también van a ir aumentando, que es el reflejo que nos da esta curva característica en el gráfico presentado. Entonces, en conclusión, el arreglo en serie es un arreglo que se puede usar, un método disponible que se tiene cuando se requiere desplazar un fluido a mayor distancia o una mayor altura, en cuanto una bomba individual no puede hacerla. Por otro lado, si lo que se requiere es trabajar con un sistema a diferentes caudales, a distintos caudales, que proporcione al fluido la misma cantidad de energía o de altura, se suele utilizar una asociación de bombas en paralelo. Nuestro objetivo número 7 nos pide determinar las curvas características de PUN 1 y PUN 2 conectadas en paralelo, obteniendo el cabezal para cada una de forma teórica y experimental. De esta manera se procedió con los modelos matemáticos que tienen en pantalla a calcular las variables necesarias para la construcción de la misma, en donde el cabezal teórico se define como el cabezal de presión que toma en cuenta las pérdidas de energías asociadas. En un sistema o en una asociación de bombas centrífugas en paralelo, el cabezal para ambas bombas debería de ser el mismo. Sin embargo, en apartados anteriores se demostró que esto no se cumple. A pesar de que las bombas son iguales, tienen características diferentes, por lo cual ellas no cumplen con tal requerimiento. Por otro lado, se determina el cabezal experimental, que además de tomar en cuenta el cabezal de presión y las pérdidas, también toma en cuenta la altura que hay entre la succión y el punto de unión. Entiéndase como punto de unión aquel punto en donde se encuentra el caudal que pasa por cada tramo de donde se encuentran las bombas, mejor dicho, por cada tramo donde las bombas impulsan el fluido. Estas, a su vez, para obtener este cabezal, ambos cabezales, tanto teórico como experimental, se debe recordar que las pérdidas asociadas vienen dadas por esta ecuación, que a su vez dependen del caudal de cada tramo, el área y el número de reinos. Como se puede apreciar en esta tabla de resultados, la cual nos da o nos proporciona la información de que a cada caudal experimental tiene su cabezal teórico y su cabezal experimental, así como también su potencia y eficiencia, parámetros que son determinados de igual manera que se determinó o que se calculó en el arreglo en serie. Experimentalmente se determinó que el caudal de operación para el arreglo es mayor que el caudal teórico determinado como la suma de que pasa por cada bomba. Este fenómeno puede atribuirse a errores que se realizaron a la hora de tomar las mediciones. También puede ser que no se haya esperado suficientemente tiempo para la estabilización del sistema. O también podría ser por el constante uso del equipo, lo cual proporciona o implica desgaste con el pasar del tiempo. Por otro lado, se hizo un balance de energía desde la descarga de cada bomba hasta el punto de unión. Esto conllevó a obtener la presión en ese punto de unión, ya que como no se disponía de un manómetro, debía de realizarse de esa manera. Esto con el fin de poder obtener el cabezal experimental para el sistema en estudio.
Una vez obtenida esta presión de unión en ambas ramas, se eligió la mayor debido a que esta será la presión dominante una vez se encuentren los flujos circulantes en las ramas individuales. Además, con la presión obtenida, se procedió a realizar nuevamente un balance de energía por cada tramo, en el cual se realizó desde la succión de PUN 1 hasta la descarga de PUN 2, en donde las pérdidas en ambos tramos tienen un comportamiento creciente. Ya lo van a ver en la curva de calibración. Al comparar ambos cabezales, tanto teórico como experimental, se debe elegir el menor. Esto por lo que ya se mencionó que es un limitante para el sistema en estudio. Los cabezales experimentales determinados poseen valores mayores, como se pueden apreciar aquí. También se puede ver en la curva característica, en donde se tiene que la curva gris es la presión, es la potencia al freno, y esta curva amarilla es la eficiencia. Ambos parámetros se determinaron de igual manera que el arreglo en serie, por lo cual cumple con las mismas características o criterios. Sin embargo, el cabezal experimental, como se puede apreciar, se encuentra en mayor proporción, o mejor dicho, el cabezal experimental es mayor al cabezal teórico. Así lo expresa la tabla anterior, y este hecho se atribuye a que las pérdidas de energía que se encuentran en ambos tramos puede que para un tramo sean superiores que para el otro. Además, en el cálculo del cabezal experimental, además de la cabezal de presión y de las pérdidas involucradas, también toma en consideración la altura o la distancia que hay desde la bomba, desde la succión hasta el punto de unión. Hay que tomar en cuenta que esta asociación o este arreglo es importante cuando se requiere desplazar fluidos a largas o a grandes distancias, o también a grandes alturas, lo que, al igual que en el arreglo de serie, se concluye que este tipo de arreglo proporciona una mayor eficiencia, o en cuanto a decisión de arreglos, es una opción que tenemos disponible, que tenemos a la mano cuando se requieren grandes cantidades de distancia, aumentándola. Sin embargo, estas se pueden dar variando el caudal. En el gráfico subsiguiente, que es el que tienen a continuación, se plasman las pérdidas de energías involucradas. Estas poseen un comportamiento polinómico de grado 2. Aquí podemos apreciar las pérdidas que, al igual que en el caso del arreglo en serie, tienen un comportamiento creciente, que es lo que se esperaba por lo anteriormente expuesto. Aquí también podemos apreciar los cabezales individuales de cada bomba y también el cabezal del arreglo en paralelo. Como se puede apreciar, es mayor la del arreglo en paralelo que las proporcionadas por los cabezales individuales. Objetivo número 8. Determinar gráficamente el punto de operación del sistema operando con Objetivo número 8. Determinar gráficamente el punto de operación del sistema operando con una bomba y la válvula de globo 100% abierta
y todas las válvulas del recorrido usado al 100% de apertura, considerando A. Balance de energía ideal. B. Balance de energía utilizando valores bibliográficos. C. Balance de energía utilizando valores bibliográficos ILE sobre D de la válvula de globo obtenida experimentalmente. Y finalmente D. Balance de energía real. Para conocer los modelos matemáticos con los que se van a trabajar en este objetivo, es necesario recordar que en un sistema que opera con una bomba, la forma de determinar el punto de operación es gráficamente mediante la intersección de la curva de cabezal disponible con el de cabezal requerido de la bomba. En el caso de este objetivo, vamos a trabajar entonces con el cabezal requerido calculado a través de un balance de energía ideal y de otro cabezal requerido bibliográfico, el cual se calcula tomando en cuenta las pérdidas de energía utilizando los parámetros necesarios de accesorios y tramos obtenidos a través de tablas y parámetros de otros materiales externos. Habiendo dicho esto, entonces, pues se construye la tabla de resultados tras haber calculado los cabezales, el disponible, el ideal y el bibliográfico, pudiendo ver aquí cómo es su comportamiento con respecto al caudal. Ahora bien, si graficamos estos datos, podemos observar el comportamiento que presenta cada cabezal en función del caudal. Podemos ver entonces que, como ya se había dicho anteriormente, el cabezal disponible disminuye conforme aumenta el caudal, mientras que en el caso del cabezal requerido, tanto el bibliográfico como el ideal, este va a incrementarse a medida que el caudal aumenta. Como podemos observar además en este gráfico, podemos ver que el punto de operación del ideal está mucho más alejado que el bibliográfico y que permite una mayor cantidad de caudal que en el caso del bibliográfico, el cual se encuentra mucho más a la izquierda en el eje de las X. A través de esto, pues sabemos que el punto de operación va a estar dado en los puntos de intersección de ambas curvas. Si bien entonces el objetivo nos pide ser un balance de energía ideal y un balance de energía utilizando valores bibliográficos, es importante hacer la mención de que en el caso de la C, balance de energía utilizando valores bibliográficos y el E sobre D de la válvula de globo obtenida experimentalmente, no es posible hacerla, debido a que no contamos con tomas manométricas que nos permitan evaluar las pérdidas de energía ocurridas en la válvula de globo y con ello calcular su LE sobre D. Objetivo número 9. Determinar el porcentaje de desviación con respecto al valor reportado por balance de energía real. En este objetivo únicamente contamos con un solo modelo matemático, que es el de una simple desviación porcentual, donde vamos a tener la diferencia del módulo de los cabezales real e ideal sobre el cabezal requerido real, para evaluar así cuál es la desviación que presenta uno entre el otro. Seguido entonces vamos a tomar en cuenta que el cabezal real que vamos a utilizar es el bibliográfico calculado en el objetivo anterior. Esto es debido a que solamente se calcularon el ideal y el bibliográfico. Ahora, pasando a la tabla de resultados, podemos observar la variación de los cabezales ideal y bibliográfico, que en este caso lo estamos tomando en cuenta como el real, con respecto al caudal experimental. Además de esto, podemos ver entonces cuál es la desviación porcentual resultante de la comparación entre el bibliográfico y el ideal, pudiendo ver entonces cómo a medida que el caudal incrementa, la desviación también lo hace. Es decir, que a mayores caudales, los cabezales tienen una desviación aún mayor. Equipo bomba móvil. Para determinar la curva de calibración de una bomba en dos posiciones, como la variación de un caudal experimental, se utilizaron los siguientes modelos matemáticos: cabezal disponible,
factor de potencia, potencia eléctrica, potencia al freno, potencia hidráulica y eficiencia de la bomba, donde podemos observar en ambas tablas los resultados obtenidos para cada posición de la misma. En la siguiente figura se observan las curvas características del equipo bomba móvil. Las curvas características de cabezal disponible en dos posiciones cumplen con los parámetros teóricos, ya que en ambas se observa una tendencia parabólica decreciente. Esto se debe a que el cabezal disminuye a medida de que el caudal aumenta. Sin embargo, los demás valores se encuentran desviados al valor teórico, debido a que al realizar la experiencia práctica, las posiciones se realizaron en diferentes días, ya que inicialmente ocurrió una falla eléctrica en el laboratorio, causando ligeros cambios en el caudal y propiedades en el fluido de trabajo al momento de realizar los balances de energía. Primeramente, antes de explicar los objetivos 12, 13 y 14, se hablará un poco acerca del problema de la cavitación. La cavitación es un problema que pueden presentar todas las bombas. Se origina en la formación y colapso de burbujas de vapor en el fluido de trabajo. En todo sistema de bombeo, la presión nunca puede llegar a reducirse más allá de la presión de vapor correspondiente a la temperatura del líquido, porque cuando esto ocurre, el líquido hierve y se forman burbujas en el seno del líquido. Si las burbujas de vapor están próximas a una pared sólida, cuando desaparecen, transformándose en gotitas de líquido, las fuerzas que las mismas ejercen al introducirse violentamente en las cavidades crean presiones muy altas. Esto ocasiona daños a la superficie interna sólida, creando desgarramientos, erosiones, picaduras o acompañados de ruido y vibraciones. La medida que se tiene para evitar el fenómeno de la cavitación en una bomba se denomina cabezal neto de succión positivo, el cual se desarrollará en el objetivo 12, siendo este el requerido por mi sistema, y en el objetivo 13 el NPCH disponible, tomando en cuenta las pérdidas de energía por el método de tramo. Teniendo en cuenta que para evitar el fenómeno de la cavitación se debe cumplir lo siguiente: que el NPCH disponible sea mayor o igual al NPCH requerido. Con esta condición evitamos el daño al cuerpo interno de la bomba y se garantiza un mejor funcionamiento de la misma. Entonces, para el objetivo número 12 nos piden determinar las curvas características de NPCH disponible como una variación del caudal a partir de los datos de velocidad de fluido y la presión de succión en dos posiciones. Para el desarrollo de este objetivo se tiene el siguiente modelo matemático, el cual me permite determinar el NPCH disponible de mi sistema, el cual está comprendido por el cabezal de presión y el cabezal de velocidad. Cabe mencionar que la presión de succión absoluta se determina por la ecuación que está del lado izquierdo. La presión de vapor la determino con la ecuación de Antoine, y tengo la ecuación de área de flujo y la ecuación de velocidad. Ahora bien, se aprecian en las siguientes tablas de resultados dichos valores de cabezal neto de succión positivo para las dos posiciones establecidas, corroborando lo dicho anteriormente. Objetivo número 3. Determinar las curvas características de NPCH disponible como una variación del caudal a partir de las pérdidas de energía en la succión en dos posiciones, calculadas por factor de Darcy. Los modelos matemáticos para poder realizar este objetivo son los siguientes. Primero tenemos el NPCH, y ya en este NPCH se van a tomar en cuenta tanto la altura como las pérdidas de longitud de tramo. También tenemos la ecuación de pérdidas que se considera con el factor de Darcy y las pérdidas de energía por accesorio. Y a su vez también se tienen todas aquellas ecuaciones auxiliares que se necesitan para dar respuesta a la interrogante, como lo son resolver el número dimensional Reynolds, la presión de vapor que con la ecuación de Antoine, la presión de succión absoluta y el área de flujo con la velocidad. En la determinación del cabezal neto de succión positivo se puede definir como más exacto aquel donde solo se depende de la velocidad y de la presión de succión, es decir, aquel donde me involucro menos variables de flujo y las medidas sean mucho más sencillas de encontrar.
Al construir las curvas características para el NPCH del objetivo número 12, la tendencia fue la esperada. La curva tiene una tendencia parabólica y esto se debe a que en el modelo matemático la velocidad de fusión es muy cuadrática. Se puede también ver que en la curva correspondiente a la posición inicial será la de color azul y la curva roja corresponde a los valores del NPCH en su posición final. Además de ello, también se puede observar que los valores del NPCH para la posición inicial de operación son mayores, ya que al encontrarse en una posición más elevada, el fluido tiene más dificultad para subir por el tramo de succión y su velocidad disminuye, lo que a su vez aumenta el valor de NPCH. A continuación, se aprecian las tablas 16 y 17 para los valores obtenidos para del objetivo 3, el cabezal neto de succión positivo, tomando en cuenta la altura y las pérdidas de energía por longitud de tramo para las dos proposiciones establecidas. Aunque la variación de velocidad es influyente en el cálculo de NPCH, la variación de la altura produce efectos considerables en el comportamiento de las curvas características del sistema, debido a que las pérdidas de presión en la succión de la bomba disminuyen la solubilidad relativa de cualquier gas que pudiera encontrarse disuelto en el fluido de trabajo. En el caso particular experimental, donde se trabaja con agua, se alcanza la presión de punto de vapor del mismo. Dicho esto, al construir las curvas características del NPCH disponible, tomando en cuenta las pérdidas de energía por longitud del tramo y el cabezal de altura, se logra la tendencia esperada, el cual es decreciente, ya que a medida que aumenta el caudal, el cabezal neto disminuye. Cuando se consideran las pérdidas de energía, se tiene un comportamiento que asemeja a la situación real. Este comportamiento decreciente se puede explicar en el hecho de que el cabezal de presión se mantiene constante y las pérdidas que son sustraídas aumentan cuando se incrementa la velocidad del fluido en el tramo de tubería, lo que le da a las curvas construidas la propiedad de ser inversamente proporcionales a las pérdidas de energía. Se puede ver que la curva correspondiente a la posición inicial es la anaranjada y la curva verde corresponde a los valores de NPCH en su posición final. Como en el objetivo anterior, se tiene que las curvas correspondientes a la inicial son mayores, ya que al encontrarse a una altura superior, el fluido tiene más dificultad para subir, lo que a su vez aumenta su valor de NPCH. Objetivo 14. Se pide determinar la desviación entre la NPCH disponible obtenidos en los objetivos 12 y 13, tomando como referencia el NPCH disponible del objetivo 12. También se pide realizar un gráfico que contenga las cuatro curvas obtenidas anteriormente para así poder comparar. Para el modelo matemático del objetivo 14 se usa una ecuación la cual nos dice la desviación que existe del NPCH requerido con el valor del NPCH disponible. Entonces, con los resultados obtenidos se evidencia que la discrepancia para el porcentaje de desviación en la posición inicial, tomando como el teórico del objetivo 12, presenta cierta desviación, y para la posición final, estas diferencias permanecen casi constantes a lo largo de la experiencia práctica. Al observar los resultados que se obtienen a lo largo de estos tres últimos objetivos, se puede concluir que los valores de NPCH disponibles fueron mayores a los requeridos, es decir, que dieron de acuerdo a lo esperado teóricamente. En consecuencia, en la experiencia práctica la bomba no gravitó. Para culminar con la presentación de bomba científica, daremos unas conclusiones en base a lo obtenido en la experiencia práctica y unas recomendaciones las cuales pueden ayudar a mejorar los equipos que se usaron para la parte de bomba científica y así obtener valores más acordes. Para las conclusiones tenemos que la eficiencia del arreglo en serie es mayor a la eficiencia reportada para cada bomba individual. El cabezal teórico del arreglo en serie es mayor al experimental. Las pérdidas de energía aumentan conforme incrementa el caudal de operación. El caudal experimental del arreglo en paralelo es mayor al teórico. La curva de eficiencia del arreglo en serie indica mejor rendimiento que el arreglo en paralelo y el cabezal de energía requerido por un sistema ideal es muy bajo. Para las recomendaciones, tenemos que cambiar la locación de las bombas de trabajo del equipo de bomba centrífuga para evitar accidentes posibles al momento de realizar el desarrollo experimental. También cambiar la locación del amperímetro y voltímetro del equipo de bomba centrífuga, ya que se necesita una escalera para tomar adecuadamente dichas medidas. Reemplazar también la aguja del PI03 del equipo de bomba centrífuga, ya que este indicador tiene partida en la punta de la misma y es la que marca la presión leída por el instrumento.